Bienvenidos a Fútbol Real, suscribirse y bueno, aquí sabéis que analizamos toda la información deportiva tanto de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid principalmente y también del resto de equipos de la liga. Hoy, como habéis visto en la miniatura del vídeo, tenemos, bueno, pues qué pasa a partir de ahora principalmente con Vinicius y con Rodrigo después de lo que pasó ayer con la alineación de Xavi, lo que quiso y demostró Xavi Alonso con la titularidad de Rodrigo y no la de Vinicius. La gran sorpresa que fue para todo el mundo, porque realmente fue una gran sorpresa. Yo no vi en ningún sitio nadie que ni siquiera diera la posibilidad realmente. Yo sí que lo puse más como una ilusión, una apetencia personal como titular en el vídeo que tenéis que hacemos siempre de la previa de Real Madrid, del 11 posible. Pero bueno, vamos a evaluar todo esto, vamos a ver qué se abre a partir de ahora con esta decisión. Y primero vamos a escuchar a Javi Balboa, que es un comentarista que a mí me gusta mucho, que habla de fútbol, ha sido jugador de fútbol y estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dice. Después veremos qué escenarios se abren a partir de ahora en el Real Madrid en la situación Rodrigo Vinicius, por qué debería jugar uno o por qué debería jugar otro, o en qué momentos debería jugar una vez que la sensación es que Vinicius ha perdido la titularidad, sí, sí o sí, aunque haga lo que haga y como lo haga, sino que pasa a ser un jugador más, digamos que, bueno, se puede aprovechar en ciertos momentos y en otros momentos se puede aprovechar a Rodrigo, lo cual creo que es una gran noticia para el Real Madrid, porque en cualquiera de los casos esa banda izquierda estaría muy bien cubierta con los dos. Y después lo significaremos todo en la pizarra táctica, ¿de acuerdo? Para que sea mucho más claro. Así que empezamos ya. Vamos con estas declaraciones de Javi Balboa, que creo que vais a compartir mucho de vosotros. Vais a compartir mucho de vosotros. Vamos a verlo. Aquí tengo el corte. Esto fue en el Insider Chiringuito, justo antes, bueno, cuando salió la noticia. Vamos a ver. Han aclarado también. Pero hay que saludar también, ahí llegó en el momento que había que llegar. Javi Balboa, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si con cara de sorpresa o con cara de circunstancias o con la cara que hay que poner en este momento. Buenas noches, Javi, bienvenido. Buenas noches. Bueno, declaración de intenciones de Xabi Alonso. Me gusta porque al final lo que a mí también me habían contado en tema de rendimiento y de intensidad en los entrenamientos, y luego evidentemente contrastándolo con los partidos, que es donde se tiene que valorar a los jugadores, pero él los ve en el día a día, con lo cual Vinicius ya no es de este partido de Liga último que se ha jugado, sino ya venía meses atrás que no estaba teniendo un buen rendimiento. En el Mundial de Clubes, ya estando Xabi Alonso, no tenía un buen rendimiento, y yo no soy partidario, si no eres para mí una superestrella, que para mí es Mbappé en el equipo, para mí, pues bueno, que haya rotaciones, y que si no estás al nivel que tienes que estar, pues que pueda otro compañero y lo pueda hacer mejor. Yo creo que en ese sentido, al final, muchas veces el año pasado estábamos achacando quizá a Ancelotti el tema de los cambios, de que siempre jugaba lo mismo por decreto, de que sabíamos las alineaciones con antelación, con lo cual a mí me gusta bastante el tema de que haya rotaciones, y sobre todo valentía, y no me sorprende, porque Rodrigo, creo que en este tipo de partidos en el que creo que el Oviedo se va a encerrar y no va a tener muchas opciones a priori, y el Madrid vaya a ser predominante, que es lo que quiere Xabi Alonso de su equipo, pues creo que Rodrigo entiende mejor el fútbol en espacios reducidos y es más combinativo, y se entiende mejor con Mbappé en este sentido, y jugando por la izquierda. Y luego el tema de Mastantuono, bueno, yo creo que no teníamos dudas de que en cuanto pudiese lo iba a poner, ¿no? El otro día ya iba a ser el primer cambio, pero al final entró con Carvajal. Y con el tema de Trent Alexander-Arnold, es que a mí no me ha convencido para nada desde que ha llegado. Le veo, no sé si tímido, no sé si falta de ritmo, no sé si... Porque dices, bueno, es un jugador que no se caracteriza defensivamente, sí, pero es que ofensivamente tampoco te ha aportado nada del otro mundo. Con lo cual, Carvajal, en cuanto esté un poquito a tono,
va a ser, yo creo que titular Carvajal. El único que me ha sorprendido que estoy con Jorge es en el tema de Militao, Justo, porque Militao, bueno. yo sí, de a lo mejor Cuidado con claro. Militao, que lleva lo que lleva. Sí, estos pero últimos tampoco ha sido- tiempos. Sí. Bien. Bien, no quiero alargar el vídeo más, digamos, bueno, ha dejado muy claro cuáles son la intención. Después hablar de otros jugadores, que también haremos otros vídeos hablando de ellos. Pero en este caso nos centramos en Rodrigo y Vinicius. Estoy totalmente de acuerdo con Javi Balboa, totalmente de acuerdo. Ya lo expresé así, os dejaré el vídeo al final de este para que lo podáis echar un vistazo si os apetece. Y ahora, ante esto, ante esta situación, ante esta muestra de valentía, de meritocracia en el Real Madrid, de competitividad, de todo este tipo de cosas que ha traído Xavi Alonso al Real Madrid, que se echaban de menos, ¿cuál es o en qué momento nos encontramos ahora con la banda izquierda? Eh, para hacer un pequeño resumen muy rápido de la situación, Vinicius no convence a Xavi Alonso. Ahora, después hablaremos de los motivos de por qué no lo convence. A mí personalmente tampoco me convence, no como jugador, pero sí en determinados momentos y en determinadas situaciones en las que se va a encontrar el Real Madrid con frecuencia. Y nos encontramos con un Rodrigo que no sabemos qué pasa con él. Y esa es la realidad. Por un sitio dicen que no hay oferta, por otro sitio dicen demuestran el interés del Liverpool, demuestran el interés del Manchester City. Parece ser que en Tottenham sí que fue al principio el que más preguntó por él. Parece ser que Rodrigo lo descartó y por eso están intentando contratar precisamente a Savinho del City y con ese recambio el City tendría que venir a por Rodrigo. Todo eso son especulaciones. A día de hoy sabemos que Rodrigo, nadie ha ido al Madrid a presentar una oferta seria, firme por Rodrigo. Ni siquiera para empezar a hablar. Esa es la realidad. Queda una semana de mercado. Queda una semana de mercado. Pueden pasar muchas cosas, correcto. Pueden pasar muchas cosas y no solo en el caso de Rodrigo. Vale. A nivel deportivo, a nivel de lo que beneficia al Real Madrid o qué tiene que tener el Real Madrid presente, olvidando digamos, la necesidad que tenga el Real Madrid de tener que vender. Si tienes que vender por lo que sea. Cuadrar las cuentas, poder escribir jugadores, etcétera. No es el caso del Real Madrid, por lo menos a priori. Por lo menos a priori. Con lo cual nos centramos en el aspecto deportivo. Vinicius. Bueno, empezamos hablando por Rodrigo, que fue el que fue titular esta semana o ayer. Vinicius, como muy bien dice Javi Balboa, en espacios cortos tiene mucha más calidad individual, es mucho más técnico y entiende mucho mejor el juego combinativo que Vinicius. Eso es una realidad. Y lo primero que tenemos que entender, una vez que es claro y evidente que Vinicius y Rodrigo son competencias en esa interior izquierda o en ese extremo izquierda, como lo queráis ver, tenemos que ver en qué momentos de partido es mejor uno o es mejor otro. Igual que en el resto de posiciones del Real Madrid. Cualidades que tiene Rodrigo. Se mueve muy bien en espacios cortos. Entiende mucho mejor la combinación y al equipo. Rodrigo, no lo olvidemos. Rodrigo tiene gol. Rodrigo tiene gol. No está perdiendo goles por meter a Rodrigo, ni mucho menos. Y cuando pierde balón, sí es verdad que esa reacción ante la adversidad es mucho mejor que la de Vinicius también. Todo esto es mucho mejor que Vinicius. Con lo cual, entiendo perfectamente la decisión de Xavi Alonso de vas al estadio del Oviedo, donde te plantean una línea de 5 y una línea de 4 por delante, dejando a un punta replegado también, pero bueno, línea de 5 y línea de 4 por delante, donde los espacios van a ser muy reducidos, donde tú vas a tener que acumular mucha gente, mover de un lado a otro, entrar en combinaciones, paredes rápidas, asociaciones rápidas. Tienen que entender el juego, tienen que entender esa clase de juego. ¿Por qué está jugando más Antuono? ¿Por qué tiene esa vitalidad y esa alegría con más Antuono?
por la energía, por la vitalidad, por cómo corre, por cómo combina, porque Marc-Antoine es un jugador combinador. No es tanto un uno contra uno, no tiene... No, Marc-Antoine es un combinador. Y eso, Xavi Alonso, cuando domina los partidos, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? Le es clave. Clave para el Real Madrid. Y es Rodrigo. Hizo un buen partido, he estado viendo las estadísticas, varios tiros a puerta, varios tiros bloqueados, 4 o 5 regates, todo estuvimos viendo, o sea, que no quiero que se haga muy largo y no quiero, bueno, enseñaros, ya igual lo dejamos para otro, las mapas de calor y todo esto. Todo fue zona de área, si lo recordáis bien en el partido, muy cerquita de área, todo con peligro. 94%, si no me equivoco, si no recuerdo mal, de porcentaje de pase acertado. Es decir, pierde pocos balones, cuando los pierde los recupera rápido y el entendimiento global, la primera parte de Madrid fue realmente buena, con mucha movilidad, con muchos cambios de posición, con mucha ruptura, muchos desmarques, mucha movilidad en cambios de orientación. Y eso te lo da Rodrigo. Rodrigo entra en ese esquema de juego. Ahora, Vinicius entra en la segunda parte. Y bueno, gol de asistencia. Gol de asistencia. ¿Por qué mete Vinicius ese gol y por qué es capaz también de dar esa asistencia en el tiempo que está en el campo de juego? En ese momento, el Oviedo sale de la cueva. Va perdiendo el partido, sale de la cueva, tiene que arriesgar más, está en su casa en la segunda parte, minutos, entre comillas, finales, última media hora. Y el Oviedo va a intentar ganar el partido como es lógico y normal. Hemos visto que la gasolina del Real Madrid, que recordemos, está en pretemporada, ya lo hemos hablado mucho en el canal, está en pretemporada. eh, Baja. Físicamente el Madrid baja. Si os fijáis, no es difícil de entender que antes del minuto 60, creo, el minuto 60 justo, ya hizo 3 cambios. Ya hizo 3 cambios. Es decir, el Madrid está en rodaje. El Madrid a día de hoy no puede jugar 90 minutos en la máxima intensidad. No puede hacerlo. No puede hacerlo. De hecho, seguramente lo veremos después del parón de selecciones. En ese momento de partido hay más espacios. El Oviedo se va arriba. El Madrid empieza a defender en estático con 2 líneas de 4, con los dos mediocentros, Tchouaméni y Valverde, con, en este caso ya, Vinicius y Ibrahim en banda derecha. Güler se descuelga cogiendo al, digamos, creador o al pivote del Oviedo y Mbappé más arriba en los centrales. Esa sería la posición de defensa estática del Madrid. Cuando el equipo te ataca, evidentemente deja espacio a la espalda. Y ahí, hay que ser sincero, Vinicius es 1000 veces mejor que Rodrigo. No va a compararse, no se puede comparar la potencia que tiene Vinicius cuando hace esa arrancada y la puede mantener además 30, 40, 50, 60 metros sin ningún problema y las veces que sea necesario. Eso a nivel mundial solo te lo puede dar Vinicius. Y después, evidentemente, en ese escenario donde puede echar la pelota arriba, donde pueda tener esa arrancada, donde no necesita combinar tanto, donde no necesita estar pendiente de una vuelta, donde no necesita muchas cosas, o seamos sinceros, la mayoría de las cosas que va a necesitar Xavi Alonso y que va a necesitar el Real Madrid, porque los equipos se le van a encerrar atrás en la mayoría de las ocasiones, despojado o sin tener que hacer nada de eso, con espacio, Vinicius es 1000 veces mejor que Rodrigo. Y no me extraña nada que hiciera el gol y la asistencia. Cosa que seguramente Rodrigo saliendo del banquillo, aun teniendo esos espacios, no podría haber hecho. No podría haber hecho. Pero también es verdad que Vinicius no podría haber hecho, seguramente, el partido que hizo Rodrigo los primeros 60 minutos por la defensa y la situación de dominancia del Madrid que tenía en ese momento y los pocos espacios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Desde mi punto de vista, y siendo conscientes de que Xavi tiene claro que son competencias y Xavi tiene claro
que son complementarios. Ojo, ojo a esto. Son complementarios. En determinadas fases del partido, Vinicius es mejor que Rodrigo y en otras Rodrigo es mejor que Vinicius. En determinadas situaciones, determinados partidos, donde puede ser que el Madrid no tenga tanta posesión o incluso tenga menos posesión que el rival, que es posible, se puede dar en momentos, pues ahí seguramente lo mejor para el Madrid será tener a Vinicius en el campo. Y a lo mejor en otros muchos partidos donde el Madrid sea muy dominador y se plantee o haya un equipo, pues eso, con líneas de 5 y de 4 con dos líneas de 4 muy metidas, de 4 y de 5 porque uno de los delanteros también se meta en el medio centro, en el medio campo. En esos momentos, la solución, la mejor solución y lo que más va a ayudar al Real Madrid será Rodrigo. Y la sensación que yo tengo es que no va a haber un titular claro. No va a haber un titular claro. Xabi Alonso lo está diciendo muy bien. En función de lo que Real Madrid necesite, en función de lo que necesite el equipo para ganar, puede jugar cualquiera. Cualquiera. Incluye, dentro del cualquiera, a Vinicius y a Rodrigo. Por lo tanto, y llegando a conclusión rápida, voy a poner también, para que se vea un poquito más claro, en en la pizarra, aquí lo tenemos, ¿vale? He puesto a Rodrigo un poquito más grande para que lo podáis ver bien. Tenemos la línea de 5, ¿de acuerdo? Del Oviedo, con 4 por delante y el delantero, ¿de acuerdo? Incluso también metido ahí. Y vemos que lo vamos a hacer incluso más real, porque es que el Oviedo te defendía dentro del área. Que te defendía dentro del área. Intentaba mantener la línea, pero realmente era muy complicado. Y evidentemente, siempre haciendo triángulos para limitar las líneas de pase por dentro y las rupturas, esa línea de 4. Ante esto, el Madrid, Güler con mucha movilidad, ¿vale? Donde Tchouaméni y Valverde encaraba mucho, donde Hausen iba arriba, ¿vale? Lo vemos rápido, más tontono también, con mucha libertad. Mbappé arriba, aunque tenía muchísima movilidad. Y este era situación Rodrigo. Aquí iban intercambiando Güler, Valverde, incluso Tchouaméni, para que nunca estuviera despoblada esta zona cuando Mbappé salía. Bien, ¿qué implicaba esto? Lo que estamos diciendo. ¿Aquí qué puede haber? ¿Qué puede haber aquí? ¿20 metros? ¿20 metros? No hay más. Y aquí el Madrid se tiró 60 minutos de partido. 60 minutos de partido. Se tiró jugando en estos 20 metros. Esa movilidad que le permitía con Tchouaméni, que le permitía por Valverde, que le permitía por Güler, incluso Mastantuono, que vino en algún momento, con Carrera, donde Carrera podía entrar por dentro para que Rodrigo jugara más fuera. Rodrigo por dentro, Carrera por fuera. Un montón de situaciones tácticas, Hausen, que también las pedía siempre, un montón de situaciones tácticas donde aquí las tienes que automatizar. Lo tienes que automatizar. Tienen que ser movimientos muy precisos donde tanto el que da el pase como el que lo recibe sepan lo que hay que hacer, lo intuyan, esas asociaciones las vean con una mirada, con un arranque. El hecho de estar aquí, este pase aquí y que ya entienda a Güler que Rodrigo va a romper al espacio o la va a pedir en corto. Ese tipo de situaciones son las que necesita Xabi Alonso y las que necesita el Madrid cuando se juega en 20 metros cuadrados. Esa es la realidad. Esto Vinicius no te lo puede hacer. No te lo puede hacer. Segunda parte, para que lo veamos más claro, lo hacemos enseguida. Tenemos un Mbappé aquí, un Güler, como hemos hablado. mm, Y a Vinicius, perdón, aquí. Vinicius 4-4-2. Esta fue más o menos, ¿vale? Para ir un poquito más rápido.
Y donde ya aquí sí que vemos como un delantero que ya era delantero, dos mediocentros, un extremo que ya era extremo, con un carrilero por detrás, los centrales que venían aquí. En esta situación, ¿vale? Siempre, bueno, no vamos a hablar de táctica, pero bueno, balón lado contrario, siempre bascula la parte del Oviedo el lateral contrario, ¿vale? Donde está el balón. Ya en esta situación, ya sí que tenemos este espacio en la espalda donde Vinicius, en uno contra uno, incluso con cobertura, aunque su marca, aquí es el rey, aquí es el rey. Cualquier pase de estos, aquí al espacio, o que se la des al pie, y aquí te viene a encarar, es el rey, es el rey. Una recuperación aquí, como hubo en salida de balón, porque ya el Oviedo ya quería salir con el balón, ya quería salir, ya necesitaba salir porque se acababa el tiempo, iban perdiendo. En este tipo de trabajo, aquí sí, aquí con Mbappé y Vinicius, ¿no os recuerda, entre comillas, a ese Madrid ganador de la Champions? Dos líneas de cuatro, dos líneas de cuatro, una línea de cuatro ya cuando ya estamos en ataque y balón a Vinicius con Mbappé y las posibles llegadas, de hecho a mí ni menos, pero bueno, de Gule, de Valverde, que pudieran llegar de segunda línea. Eso era el Madrid que había antes. Eso era el Madrid que había antes. Pero no se puede jugar 90 minutos y todos los partidos de los 90 minutos a ese fútbol. No se puede jugar porque el Madrid no sabe hacerlo tampoco. Lo puede hacer en determinados momentos, pero por la calidad de los jugadores es muy difícil que tengan esa capacidad de sacrificio y de no tocar balón durante minutos y minutos y minutos y minutos. Es muy difícil. Ahora, determinados momentos de partido. Sí se lo puedes pedir. Sí se lo puedes pedir. Cuando tú has abierto la lata, el equipo contrario va a darte un arreón, 10, 15 minutos seguramente, o los finales, y que tú asegures y te metas con esta línea de cuatro, ¿eh? Como hemos visto, con Guller cogiendo, ponemos aquí un poquito, los dos centrales y el lateral, a este más organizador, con un papel jugando entre centrales, central lateral y que ahí robemos y si se lance el contraataque, eso es posible, perfectamente. Y el Madrid va a ser, porque lo ha sido siempre, y porque tiene los jugadores también para eso, un equipo muy, 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 muy peligroso. Pero en los anteriores 60 minutos, cuando domine 60, 70, acordaros del estado físico, esto se va a alargar en el tiempo. El Madrid quiere completar la dominación del juego en los 90 minutos, aunque ahora físicamente no le dé, porque como estamos hablando, está en pretemporada. Pero va a querer y va a terminar haciéndolo así. Y va a terminar haciéndolo así. Para mí, conclusiones. Ya lo habéis visto, Xavi Balboa, ya hemos comentado y lo hemos visto también en la pizarra a nivel táctico, que yo creo que se ve un poquito más claro. Conclusiones. Gran noticia para el Real Madrid. Gran noticia para el Real Madrid. Hemos pasado de una posición donde no había competencia y el que estaba, hiciese lo que hiciese, a ganar, incluso, ojo, a un Rodrigo denostado que ya pensábamos que no iba a jugar, que no íbamos a recuperarlo para la causa, que bueno, hemos recuperado un jugador que ahora tiene toda la ilusión por jugar, todas las ganas del mundo, porque entiende que tiene la posibilidad por lo menos de lucharlo, de luchar ese espacio. Y tenemos un Vinicius que se tiene que poner las pilas, que se tiene que poner las pilas. A partir de ahí, dos jugadores, para mí, de nivel mundial, peleando por un mismo puesto, es síntoma, es síntoma de una increíble, de verdad, una increíble eh, victoria del Madrid, de una increíble victoria del Madrid, de cualquier equipo, ojo, ¿eh? Imaginaros en el Barcelona a Lamine Yamal que le ponen a un tío de su nivel y que sean que puedas poner uno u otro en función del partido como va.
es que te obliga a que Vinicius tenga que coger cosas de Rodrigo y obliga a Rodrigo a coger cosas de Vinicius. Nunca van a ser Rodrigo mejor que Vinicius en lo que Vinicius lo es mejor y nunca va a ser Vinicius mejor que Rodrigo en lo que Rodrigo es el mejor. Pero cuanto más se acerquen esas distancias, más posibilidades van a tener de jugar. Más posibilidades van a tener de jugar. Con un entrenador que esto lo va a mirar. Que esto lo va a mirar. Igual que mira el lateral derecho y dice, ah, no, en momentos determinados, por ejemplo, donde necesite mucho más ataque que defensa, podrá jugar. Y en momentos determinados, donde entienda que por el equipo rival, por los jugadores que te vas a enfrentar, que tienen que coger la marca, podemos tener problemas ahí, pues jugará Carvajal y no jugará no. Es que no es otra cosa distinta a lo que es el fútbol y lo que son la competencia en puestos, en los 11 puestos. Eso solo puede hacer crecer al Real Madrid. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Creo que he dado los argumentos que yo tengo para esto. Si os gustan estas charlas de fútbol real, de fútbol de verdad, no de rumores y cosas así, ya sabéis, suscribiros a Fútbol Real, ¿de acuerdo? Dadle un like si os ha gustado y de verdad, os leo en comentarios porque seguro que vosotros también tendréis vuestra opinión y que puede ser seguro muy interesante y bueno, esto es la comunidad de Fútbol Real. Esto es lo que queremos que sea, una comunidad donde podamos hablar de fútbol real, de fútbol de verdad y bueno, y dejar a otros sitios que hablen de otra manera. Muchas gracias, feliz principio de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego.